¿Qué es lo más raro que han visto en sus vidas y que nadie les cree? En el año 2007 o quizás 2008. Hubo un accidente en el camión a donde venía junto con un grupo de jóvenes evangélicos. El camión se volteó en la sierra, quedó a unos metros de un voladero espantoso, no hubo muertos, sí heridos. El caso es que en medio de la nada unas personas muy altas llegaron a ayudar. Darnos instrucciones de cómo salir y comportarnos en medio del caos. No se veían como gente de la sierra de Oaxaca. Siempre he creído que fueron ángeles que llegaron en medio de la nada a ayudar. Cuando tenía 10 a 11 años, vivíamos en el campo en Buenos Aires, en medio de una tormenta. No había lluvia, solo muchísimo viento, truenos y rayos. Salí al patio con mi hermana a bajar la ropa para que no se moje. Miramos los dos al cielo al mismo tiempo y vimos dos remolinos. Al principio creí que iba a formarse un tornado, pero a los segundos alrededor de esos remolinos se formaban luces de muchísimos colores. Cabe decir que al medio no se movía, eran tal cual las naves espaciales de las películas de los 90 sobre las nubes. Con mi hermana nos metimos asustados y sin la ropa que íbamos a buscar. Al día siguiente varios de nuestros vecinos confirmaron que vieron lo mismo tanto adultos como niños. Vi un ojo que me miraba fijamente desde el techo de mi casa. Tenía 13 años, estaba solita en mi casa. Escuché pasos en el techo y luego que alguien bajaba las escaleras desde la azotea hacia la casa. Corrí a esconderme porque pensé que alguien se había metido a robar, pero oh sorpresa, cuando iba en el pasillo se me ocurrió voltear atrás de mí y lo que vi fue una especie de sombra a unos pasos de distancia. Decir sombra es mucho, era más bien una masa negra. Tenía la estatura de un adulto y aunque no tenía cara, por alguna razón sentí que me miraba fijamente. La cereza del pastel es que tiró un libro de una mesa que estaba al lado de él con mucha fuerza. Sentí su enojo. Me es muy difícil de explicar porque de verdad no tenía forma, pero además del miedo por la situación en sí, entendí que estaba enojado y que quería algo de mí. Por supuesto que grité, corrí a esconderme, le marqué por teléfono a mi familia y no salí hasta que llegaron. Nunca me ha vuelto a pasar y hasta la fecha sigo cuestionándome mucho sobre qué fue lo que vi y percibí. Con mi hermano, cuando éramos pequeños, vimos lo que suponemos hoy que fue un insecto pero tenía la forma de un dragón diminuto, no se movía, estaba parado sobre el pasto, por un momento dejamos de vigilarlo y desapareció. Obviamente nadie nos cree. Era una noche lluviosa, iba manejando por una carretera solitaria en las montañas. De repente, vi a una mujer vestida de blanco parada en medio del camino, completamente empapada. Frené en seco, pero cuando bajé la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, desapareció. Pensé que estaba alucinando, pero cuando llegué al pueblo más cercano y conté lo que pasó, un anciano me miró con seriedad y me dijo, esa fue Rosa. Murió hace años en esa curva, esperando que alguien la ayudara. Desde entonces, evito ese camino de noche. El cometa Hale-Bopp del año 1997, que podía verse a simple vista y estuvo por un tiempo visible, cuando le pregunto a los de mi edad o mayores si lo recuerdan me tachan de loco. Van por lo menos 10 personas a las que les pregunto y ninguna lo vio, no puede ser. Cuando tenía unos 13 años, iba caminando con mi abuelo por la calle, y más allá de los edificios hay un cerro alto. El caso es que iba caminando y me dio por voltear hacia el cerro y vi una bola de fuego pasando por el cerro, como descendiendo, la vi como por 2 segundos, fue muy loco y nadie me cree pero estoy seguro que la vi. Fantasmas y demás fenómenos paranormales, en muchas de las ocasiones estaba acompañado dicha persona también las presenciaba, como desde los 3 años empecé a verlos. Y en mi familia hay personas que pueden ver estos fenómenos, no sé si sea algo hereditario pero dejo el dato. Tenía como 10 años y estaba en el patio de mi casa de noche porque tenía que buscar un balde de agua. Al rato comienzo a escuchar un sonido muy agudo, tipo parecía de esos bichos que son como grillos y se ponen a gritar en medio de la noche. Volteo hacia arriba y habían 3 luces girando en círculos pero no pareció haber nada más aparte, solo 3 luces que cambiaban entre azul y rojo y giraban. Me le quedé viendo más o menos 30 segundos y después se fueron. Les conté a mis papás pero por lógica no me creyeron. Tuve un viaje astral, me vi dormido y me podía mover conscientemente fuera de mi cuerpo, pero rapidito me regresé porque me dio miedo.
Por la carretera de los Altos de Jalisco, iba manejando a la 1 de la mañana, por un lago pequeño bajo del cielo una bola verde grande, me paré en seco pensando que impactaría y se detuvo sobre el lago unos 5 segundos y se sumergió en él. Soy taxista, y una noche lluviosa recibí una solicitud para recoger a alguien cerca de un cementerio. No me pareció extraño, ya que hay casas alrededor. Al llegar, vi a un hombre vestido con ropa muy vieja, como si fuera de otra época, empapado y temblando. Se subió al asiento trasero sin decir nada, solo dio una dirección. En el camino, el retrovisor lo mostraba serio, mirando al frente, sin moverse ni hablar. Cuando llegamos, volteé para decirle cuánto debía, pero el asiento estaba vacío. Lo peor fue que al mirar bien, el asiento estaba seco, como si nadie hubiera estado ahí. A la mañana siguiente, fui al lugar donde lo recogí y un florista del cementerio me contó que mucha gente ha tenido experiencias similares con un hombre que murió atropellado hace años. Vivo en Hidalgo, cerca de una laguna. Para ir a trabajar tengo que pasar por un lote baldío que queda cerca de la laguna y es un lugar de baldío muy amplio. Un día mientras me dirigía a mi trabajo, antes iba en bicicleta. A lo lejos vi salir de entre la hierba a un hombre desnudo andando como si fuese una liebre con la singularidad de que sus patas traseras eran de liebre también y se paró en medio de donde se supone debía pasar. No hay más rutas ni forma de rodear ese pedazo y mi familia en ese entonces dependía bastante de mí y tuve que pasar con mucho miedo. El solo recordar cómo se sintió pasar a su lado y sentir su mirada fija en mí me trae muy malos recuerdos, fueron tiempos difíciles. Que la vista se me nubla de la nada a tal punto que me quedo ciego unos segundos. Me dicen que son estupideces pero es real. Ya fui a consultar, se debe a mi baja presión cardíaca. Hice un ritual y vi al demonio en persona, el demonio siempre obtendrá la forma de aquello que te da miedo e inclusive a veces se hace pasar por alguien a quien tú conoces, como algún familiar que te amo en vida. En mi caso en particular fue un pequeño niño, siempre fui una persona no creyente. En realidad totalmente ignorante de cualquier tema de teología. Nunca he visitado una iglesia de ningún tipo, no fui bautizado. Toda mi niñez pasó sin la necesidad de nada de eso. Pero en mi adolescencia sentí el deseo de entender. Así fue como sucedió. Cuando era niño, en el edificio donde vivía había un hombre mayor que siempre estaba sentado en las escaleras leyendo. Nunca hablaba mucho, pero cada vez que pasaba me sonreía y decía, sé valiente. Un día le conté a mi mamá sobre él y me dijo que no había nadie viviendo en ese piso. Pensé que estaba bromeando, pero cuando subí para buscarlo, el departamento estaba completamente vacío, cubierto de polvo como si nadie hubiera vivido allí en años. Todavía me pregunto quién era o si realmente existió.